Bueno, en Vida Sana estaremos hablando sobre los cuidados paliativos. Para saber sobre este tema tengo que presentarte a la psicóloga Jacqueline Albarracín, quien es de la Asociación de Alianza Boliviana de Cuidados Paliativos. ¿Cómo está? Bienvenida, Jacqueline. Muchas gracias por el espacio. Pues es un privilegio estar acá para poder hablar un poquito y para que la gente conozca más de en qué consisten los cuidados paliativos. Exacto. ¿Qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos se refiere a los cuidados que va a tener un paciente que es diagnosticado con una enfermedad terminal, es decir, que tiene tratamientos no curativos. Lo óptimo sería que el paciente tenga estos cuidados a partir del diagnóstico. Una vez que se sabe que ya no tiene un tratamiento que seguir, es decir, que los cuidados paliativos se refiere a las personas que ya no necesitan un tratamiento o que no hay un tratamiento para su enfermedad, sino que necesitan un cuidado especial. Sí y no al mismo tiempo. Sí, porque es un tratamiento que no va a ser curativo, es decir, que la enfermedad no va a tener remisión. Estamos hablando de enfermedades crónicas, oncológicas y no oncológicas. Es decir, de que lo que se trata con este tipo de tratamiento, valga la redundancia, es de que no alargar la vida, sino darle una calidad de vida. Exactamente. Es tener la capacidad de poder trabajar en conjunto. Se trabaja con un equipo interdisciplinario en el que participan médicos, en el que participan enfermeros, psicólogos, ¿no? Es un equipo interdisciplinario. ¿Por qué decimos interdisciplinario? Porque está articulado de tal forma que lo que permite es buscar dar al paciente una mejor calidad de vida. ¿No? Y esto no solamente con este equipo, sino que trabajamos con el paciente y con la familia en función de las necesidades, las preocupaciones, y que abarca también dar alivio a los síntomas del paciente, tomando muy en cuenta lo que él necesita y lo que él prioriza. Bueno, aunque la pregunta pueda parecer un poco obvia, ¿quiénes son los destinatarios de este tipo de cuidados? Son pacientes que, bueno, son diagnosticados, como le he dicho, no con enfermedades crónicas, que pueden estar avanzadas, pero evidentemente que van a tener un deterioro gradual, ¿no? En su salud. Estamos hablando de pacientes que pueden ser oncológicos en su mayor parte, pero también no oncológicos. Hablamos de enfermedades como la insuficiencia renal crónica, en el caso de las demencias, por ejemplo, ¿no? El Alzheimer. Estamos hablando de enfermedades no transmisibles. También está incluida, por ejemplo, el SIDA, que es una enfermedad que va avanzando gradualmente y que evidentemente causa gran malestar en el paciente y en el entorno también. Por eso es que se trabaja con la familia. Es decir, que también uno de los destinatarios debería ser la familia. Exacto, se trabaja en conjunto, porque no olvidemos que cuando una persona se enferma, no se enferma solita, ¿no? Se enferma también la familia. Entonces, y existen los que son llamados cuidadores primarios o principales. Entonces, abarca también el que conozca la patología, el que vea cómo se puede tratar dentro de la familia. La priorización, por ejemplo, es que pueda ser tratado en su domicilio, ¿no? Que es para el paciente muchas veces, más de las veces, le da mucho alivio a estar en una institución, ¿no? En un hospital, entonces que siempre es adverso, ¿no? A estar rodeado por sus seres queridos y además que ellos sepan cómo es que tienen que asumir esta enfermedad. Así es, porque muchas veces cuando la familia se ve envuelta en este tipo de situaciones y tal vez no tiene, o uno quisiera tener ese poder de poder calmar el dolor de su ser querido y no puede hacerlo, lo único que le resta es dar lo mejor de sí y hacer todo lo posible para que esta persona tenga una buena calidad de vida y que tenga pues la persona también el recuerdo de que lo ha hecho todo, porque de alguna manera creo que la familia empieza a sentir ansiedad en el momento en que no sabe cómo tratar a esa persona tan querida, no sabe cómo cuidar, y es por eso es que se necesita especialistas y una persona que guíe también a la familia cómo cuidarlos, porque si bien la familia puede dedicarse a moverlo de un lado a otro, a darle de comer, estos cuidados son más específicos. Claro, son más integrales en realidad. No, porque no solamente, evidentemente la familia tiene que estar preparada y también se prepara a la persona, porque en algún momento va a llegar el final, ¿no? Entonces hay que estar preparado para ello.
y se trabaja también con lo que son las voluntades anticipadas. Es decir, ¿qué es lo que quiere el paciente? Tomarlo en cuenta. En realidad, tal vez tratar de cumplir esos sueños que tenía. Claro, claro. Lo que buscamos es eso, o sea, aliviar los síntomas, porque muchas de estas enfermedades generan síntomas que le generan un malestar, pero ese malestar puede ser aliviado. ¿Ya? Y además también el sufrimiento, que el sufrimiento debería estar como en un primer plano, porque no solamente es el malestar físico, sino también son las cosas que muchas veces dejamos pendientes, que no se han trabajado, y por eso articular a la familia, involucrarla es muy importante. Sobre todo también los papás, ¿no? Algunos papás o abuelitos que están sufriendo de alguna enfermedad terminal, se ponen a pensar mucho en sus hijos, en sus nietos, en qué va a pasar si lo dejo, o muchas veces tienen pues situaciones más complicadas, porque yo he visto por mi zona, por ejemplo, una persona ya de edad muy avanzada que tiene un hijo que tiene pues una discapacidad. Entonces yo creo que se pone a pensar, ¿qué va a pasar de mi hijo si yo no estoy aquí? Claro, sí, y eso le genera angustia y le genera sufrimiento, pero eso puede ser tratado, puede ser orientado. Es muy interesante porque podemos trabajar, por ejemplo, en el área que yo estoy, en psicología, se trabaja con lo que es la psicoeducación, es decir, darle un significado por lo que estamos pasando e ir trabajando en qué cosas podemos ir como ordenando para que nos vayamos tranquilos y para que las personas que quedan también, los familiares, evidentemente van a sufrir, pero el sufrimiento va a ser menor y el duelo no va a ser complicado si se lo va trabajando y si se va cerrando. Es como no tener deudas, ¿no? Como ir cancelando todo lo que está pendiente. Y hablando justamente sobre ese punto, Jacqueline, estos cuidados paliativos no terminan cuando la persona fallece, sino siguen. Claro, siguen. Es importante el punto que tocas, porque sí, no es que muere el paciente y los que trabajamos en cuidados paliativos nos hacemos a un lado, más o menos. No, porque se trabaja toda esta parte del duelo también, se hace un acompañamiento. No olvidemos que nosotros llegamos como a ser parte de esa familia, ¿no? Nosotros nos integramos y al integrarnos evidentemente uno no deja tampoco a las personas que quiere desamparadas, sino más bien trata de que vaya sobrellevando este proceso de la mejor forma posible. Claro, algo muy importante también es de que podamos llevar bien el duelo, como bien tú lo mencionabas, y también hay un tipo de duelo, si no me equivoco, patológico. Háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, el duelo patológico es cuando el proceso de duelo se complica, ¿no? Y en el caso hay un caso que es bastante, ¿cómo le diríamos? Sui generis, ¿no? En el caso de cuando es el duelo de los hijos hacia los padres, como que es más llevadero, suele ser más llevadero. En el caso de los padres que a los hijos, con los niños, por ejemplo, cuando son sobre todo más pequeños, es un poco más complicado. Entonces a veces se genera esto, lo que es un duelo patológico, ¿no? Es no asumir que la persona ya no está. Y es el manejo un poco más complicado. Por eso, por ejemplo, cuando son personas adultas, cuando estamos hablando de jóvenes, personas adultas mayores, se recomienda, por ejemplo, que se haga el seguimiento o esos cuidados paliativos domiciliarios, porque es más cómodo. En el caso de los niños, existe esta excepción, por ejemplo, ¿no? Que de ellos suele ser más recomendable que pueda ser institucional, es decir, en un hospital, porque si no se crean como santuarios, ¿no? Que es la habitación donde que él ha nadie fallecido. Puede tocar nada. Exacto, ¿no? Y le cuesta más a la persona asimilar. ¿Y qué pasa en el caso de que, bueno, lamentablemente sabemos que tenemos índices muy altos también de niños que pierden la vida a causa de algún tipo de cáncer? ¿Y qué pasa si justamente estamos en esa situación? Tenemos un niño que tiene una enfermedad que no tiene solución. Nosotros debemos decirle al niño o al adolescente de que la realidad de lo que está pasando, o tenemos que darle todavía esperanzas. A mí me tocó vivir una situación similar con mi mejor amigo cuando éramos más pequeños. Esta persona falleció, pero él no sabía sí sabía que tenía un tipo de cáncer, pero no sabía que ya no iba a recuperar más. Entonces él seguía soñando. Yo iba, lo visitaba y me empezaba a hablar de cómo iba a ser su vida.
que iba a tener cuántos hijos, que iba a estudiar esto, que quería estudiar esta carrera. Entonces tú como persona, o en este caso como familiar, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar, si decirle la verdad o seguir alimentando sus sueños. ¿Qué debemos hacer en esa situación? Sí, es complejo, pero también es bastante interesante porque generalmente la persona que padece la patología conoce su enfermedad. Puede no estar tan consciente, digamos, de cómo va a ser la evolución, pero evidentemente sabe que el pronóstico, es decir, no va a ser positivo, ¿no? Que va a llevar a un Y en el caso de término. los niños, ¿igual lo sienten, lo saben? Ellos lo sienten. Los niños son perceptivos. O sea, puede que no tengan un raciocinio abstracto como el que tenemos los adultos, pero ellos perciben las emociones, perciben el ambiente, entonces, y son como pequeñas esponjitas, ¿no? Que absorben todo. Entonces, a ellos se les puede ocultar, entre comillas, el diagnóstico que tienen, pero ellos lo sienten y lo saben, ¿no? Y hay como una complicidad, es la complicidad del silencio, se le llama, ¿no? Que el paciente trata de que su familia no sepa, digamos, cuán mal está y que va a terminar. Y la familia también quiere proteger al familiar. Como que se hacen a los locos, como decimos, ¿no? De que nadie quiere tocar ese punto y nadie quiere hablar de ese tema. Claro, por no lastimar al otro. Pero en realidad ambos son conscientes de que pues no hay un buen pronóstico. Y ahí también nosotros necesitamos la ayuda de estos cuidados. Exacto, para poder tener una asimilación y no pensar que, bueno, si voy a vivir 100 años voy a ser feliz, o si voy a vivir un mes, una semana, voy a ser infeliz. Eso no es así, porque lo que nosotros buscamos es dar calidad de vida y eso no tiene una cronología, no tiene un tiempo. Entonces uno puede hacer muchas cosas, puede vivir la vida más intensamente y con alegría incluso estos momentos, ¿no? Pero depende mucho de cómo sea la asimilación. Es por eso que es importante también, ¿no? Que conozca la patología, que tenga este acompañamiento, que no solamente, como le decía, es multidisciplinario, ¿no? Porque pueden haber varias áreas que uno quiera abarcar. Y no solamente el paciente, sino también la familia completa. Exacto, es que es parte de un núcleo. Y ese núcleo es bien importante, él es parte de ese núcleo. Entonces se trabaja con todos y realmente es beneficioso para todos. Bueno, Jacqueline, este tema es muy importante y seguramente mucha gente en nuestro país está viviendo este tipo de situación y tal vez necesita tu ayuda. ¿A qué números te deben llamar? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, yo soy parte de lo que es la Asociación Alianza Bolivianos de Cuidados Paliativos. Okay. Bueno, pero antes de darte mis datos, quisiera darte una noticia, ¿no? Por favor. En julio nosotros vamos a tener, es la primera jornada internacional de cuidados paliativos. Ya va a ser el 1, 2, el 3 y el 4 va a ser un taller especial. 1, 2, 3 y 4. Y 4. Ya. Los 3 primeros días van a ser, van a ser unas jornadas que vamos a tocar distintas temáticas que tienen que ver con lo que es cuidados paliativos. Okay. Y en el cuarto día, el 4, vamos a hacer un taller que va a ser mucho más enriquecedor porque, bueno, tenemos invitados internacionales. Mira, interesante. Entonces, todas las personas que quieran participar, ¿es abierto? Es abierto. Obviamente están cordialmente invitados, es abierto estos talleres, pero sería interesante que las personas que trabajan con salud, que trabajan con pacientes, ya sean oncológicos o no oncológicos, puedan participar y puedan enriquecerse porque es bastante interesante y bueno, hay que estar en constante, además... Es sumamente necesario. Claro, no, es muy, muy importante porque también a nosotros en algún momento nos toca asumir, sí, ya sea como familiares o como parte paciente. De... No, puede ser pacientes o como parte de nuestro trabajo. Uno también. Nunca sabe qué puede pasar en la Claro, vida. Sí. Bueno, ¿cuáles son los números de contacto, la página de internet donde la gente pueda inscribirse y pueda ser parte de esta jornada? Claro que sí. Bueno, tenemos un celular que es donde pueden hacer todos los contactos, donde pueden... además, preguntar sobre costos, todas estas cosas, que es el 706-93-989. ¿Ya? Ok, una vez más me lo puedes repetir, por favor. Claro que sí, es el 706-93-989. ¿Ya? Y la página que nosotros tenemos en el Facebook es la página
es Asociación Alianza Boliviana de Cuidados Paliativos. Ahí está. Muchísimas gracias, Jacqueline, por haber estado con Muchas nosotras gracias a ti. y darnos pues un poquito de entendimiento en este tema tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias a ti por darnos la cobertura y estás cordialmente invitada a participar en estas jornadas. Por supuesto, voy a estar ahí. Bueno, a esta hora de la tarde, Amy tiene consejos muy importantes para todas nosotras. Exacto, pues este lunes quiero darte un consejo muy importante de parte de Industrias Majota. Quiero hablarte del colágeno hidrolizado For Women sabor a frutilla. Este tiene muchos beneficios para nuestra salud. Por ejemplo, previene el desgaste articular, reduce los dolores de la musculatura, evita la pérdida de calcio en etapas como el embarazo o la menopausia, reduce el riesgo de fracturas, potencia la salud de las uñas y el cabello y por supuesto mejora el aspecto de la piel. Puedes encontrarlo en el punto de venta del Mercado Camacho, puesto de jugos y ensaladas número 3, con la garantía que solo Majota te puede dar. Más adelante tenemos la visita del diputado Víctor Ramírez, quien nos estará hablando de la feria del doble aguinaldo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Más adelante, después de la pausa.